Entonces esa es la situación. Entonces tenemos la boya, entonces ella está atada a este bloque de cemento y nos dan la información de ese bloque de cemento. O sea, todo lo que nos preguntan es en relación al bloque del cemento. Y nos dicen que el si se está hundiendo a una velocidad constante de 1.9 metros por segundo. Si él se está hundiendo a una velocidad constante. Hay que tener eso en consideración porque todo, todo lo que se va a analizar es con respecto al hundimiento de ese bloque. Entonces, este es un ejercicio que se puede hacer con cálculos y se puede hacer sin cálculos. O sea, más que todo es un ejercicio de análisis. Si no es como tal un ejercicio de cálculos, pero se los puede hacer. Entonces, eh, para resolver este ejercicio necesitamos utilizar la ecuación fundamental de hidrostática. ¿Sí? Entonces, no sé si la conozcas, por ahí pues de este libro yo tengo entendido que hay un resumen y la primera ecuación que aparece es esta ecuación. Entonces es la ecuación P igual a P sub 0 más rho G por H, exacto. Entonces, esta es la expresión que tenemos que tener en consideración. Presión atmosférica. Ajá, exacto. Entonces, esto es lo que tenemos que tener en consideración para analizar qué le pasa al bloque mientras se va hundiendo. Entonces, ¿qué es lo que nos dice esta ecuación? Esta ecuación nos dice que la presión que experimenta el objeto, en este caso esta presión que estoy marcando aquí, va a estar determinada obviamente por la presión atmosférica, o sea, por la presión que hay acá afuera. ¿Sí? Acá afuera hay una presión atmosférica. Y la presión que va a soportar cualquier objeto que se hunda en cualquier líquido, en este caso agua, se va a ver afectada por qué tan profundo se hunde. Esta H es una altura de profundidad, ¿sí? Qué tanto ella se hunde. Y pues obviamente por dos constantes. Una constante que en este caso sería la constante de densidad y la constante de gravedad. En este caso obviamente del mismo fluido, que en este caso sería el agua. ¿Listo? Entonces, eh, ¿qué más tendríamos aquí? Ah, bueno. Entonces, la primera pregunta que nos hace el ejercicio es ¿en qué proporción aumenta la fuerza? Entonces, tenemos que utilizar también la presión hidrostática, que en este caso es la fórmula básica que tenemos de presión. Presión es igual a fuerza sobre área. Y de aquí podemos despejar fuerza. Fuerza es igual a presión. No, de esta misma expresión. Fuerza será igual a presión por área. Es un despeje. Porque todo lo tenemos que analizar a partir de presiones. Entonces, aquí el ejercicio nos pregunta en qué proporción aumenta la fuerza. O sea, obviamente cada vez que este bloque se va sumergiendo cada vez más, la presión que él experimenta pues obviamente va a ser mayor. ¿Por qué va a ser mayor? Pues obviamente porque la altura con respecto a la superficie del agua cada vez va a ir aumentando. ¿Sí? O sea, cada vez se va hundiendo y la distancia entre la superficie y el hundimiento pues obviamente cada vez va a ser mayor. Entonces esta altura cada vez va a ir aumentando. Entonces en este caso nos preguntan es cómo cambia la fuerza. No nos preguntan cómo cambia la presión, sino cómo cambia la fuerza. Entonces aquí nos damos cuenta con esta expresión que efectivamente la presión cada vez aumenta. Sí es claro, ¿no es cierto? Y podemos hacer un pequeño análisis. Nos concentramos en esta expresión, aquí queda la rayo Darto. Entonces P, presión, va a depender de la presión atmosférica que por lo general siempre es una constante, ¿sí? Por lo general siempre va a ser una constante a menos de que pues obviamente sea una presión atmosférica muy cercana a la atmósfera y todo ese cuento, pues en esos casos ya cambiaría por completo. Pero en ese caso supongamos que solo es la superficie del mar, entonces la presión atmosférica es una constante. ¿Qué es lo que cambia? La densidad del agua no va a cambiar. ¿Sí? O sea, no vamos a irnos a consideraciones tampoco muy complejas. Entonces la densidad del agua...
Exacto, lo único que va a cambiar es la profundidad, o sea, lo único que cambia es H. Quiere decir que la presión está directamente ligada a esa altura, a esa profundidad. Por tanto, nosotros tenemos que acordar que si hablo de profundidad estoy hablando de distancias, ¿no? Estoy hablando de distancia. Y yo la distancia la puedo analizar a partir del tiempo, o sea, la puedo convertir en una unidad dependiente del tiempo. Por tanto, si la vuelvo una función dependiente del tiempo, yo puedo obtener una velocidad. Por tanto, si la hago dependiente del tiempo, puedo utilizar esta velocidad que me dan aquí para poder calcular algo que tenga que ver con la presión. Entonces eso es lo que toca hacer con este ejercicio. Bueno, eso es con respecto a la presión. Entonces sabemos que la presión va a aumentar cada vez más que este bloque se vaya hundiendo. Por tanto, si nos devolvemos a esta fórmula que tengo acá, como podemos ver que en el despeje la fuerza depende de la presión y del área en contacto. En este caso, aquí lo que nosotros podemos analizar, supongamos puede ser la superficie. Podemos tener en cuenta esta superficie en rojo que estoy marcando aquí, o la superficie de abajo. Vamos a suponer esas dos superficies nomás. No nos vamos a preocupar por el resto de las caras, porque prácticamente va a ser lo mismo. Entonces, supongamos que solo es la de encima. Entonces, con solo la de encima, el área que tenemos aquí nunca va a cambiar. ¿Sí? O sea, por más o sea, tiene que ser una presión demasiado fuerte para que obviamente este objeto tenga alguna alteración relevante. Pero por lo general, en cualquier tipo de profundidad, esta superficie o la forma de este bloque se va a mantener constante. Eso es otra cosita que tenemos que tener en consideración. ¿Sí? O sea, nos podemos imaginar una piscina y yo puedo tener un ladrillo. Si yo tiro el ladrillo no se va a ver afectado por la presión que tenga la piscina. ¿Sí o no? Por tanto, esta área es también una constante. Por tanto, aquí lo que podemos ver es que la fuerza, o sea, la fuerza que experimentan las caras que tiene todo este bloque, va a depender netamente de la presión. Porque ya vimos que la presión sí cambia. Y lo que podemos jugar con las dos expresiones. Entonces, aquí lo voy a poner, voy a mover un poquito esto para tener pizarra. Vamos a jugar con las expresiones. Entonces tengo que fuerza es igual a presión por área. Y tengo que presión es igual a P sub 0 más ρ G por H. ¿Listo? Entonces, a toda esta expresión la voy a multiplicar por el área. ¿Sí? Toda esta expresión la multiplico por el área. Entonces me va a quedar P por A va a ser igual a P sub 0 por A más ρ G H por A. ¿Sí? Hago una distributiva para todos. Entonces, si te das cuenta aquí, ya tengo la fuerza. ¿Sí? Esta que tengo acá. Por tanto, fuerza va a ser igual a P sub 0 por A más ρ G H por A. Por tanto, aquí efectivamente yo ya puedo ver que la fuerza, que es lo que me está preguntando el ejercicio, depende de la altura, ¿sí? De esa profundidad a la cual se hunda el bloque. Esto que está aquí, recuerda que es la presión atmosférica, que es una constante, el área del objeto que estamos analizando, recuerda que aquí tenemos el objeto, y estamos trabajando con esta área. ¿Listo? Entonces esa área siempre va a ser constante, por tanto, una constante por otra constante, esto será constante. Y de esta expresión que tengo aquí, lo único que está cambiando es H. Perfecto, entonces quiere decir que la fuerza que experimenta las caras de este bloque va a depender de qué tan profundo esté el bloque. ¿Listo? ¿Y cómo depende? ¿Qué grado tiene algebraicamente H? ¿Qué grado tiene algebraicamente? ¿Si te acuerdas cómo uno define el grado de una ecuación?
acuérdate de los polinomios algebraicos. Los polinomios algebraicos son, por ejemplo, x cuadrado más 2, x cuadrado más 2x más 1, 3x cubo más 2x más 3, ¿sí? Y así sucesivamente. De cada uno de ellos, el exponente, ¿sí? El exponente más grande en la expresión me dice qué grado tiene el polinomio. Entonces, por ejemplo, de este último, el grado de todo este polinomio sería de grado 3. ¿Sí? Así yo tengo esta x de grado 1, el que gana es siempre el mayor. Esta de aquí sería de grado 2. Esta de aquí también sería de grado 2. Y esta, como no tiene nada, sería de grado 1. Entonces, nos devolvemos acá. Aquí nos vamos a concentrar en las variables. Entonces, f es la variable y h también es la variable. ¿Qué grado tienen ambas? ¿Qué exponente tienen? 1. Por tanto, ambas son de grado 1. Y acuérdate que a nosotros nos enseñaron, no sé si te acuerdas, cuando nos enseñan funciones, dentro de la primera función que nosotros estudiamos, f de x, está mx más b, la función lineal, la línea recta. ¿Por qué se llama lineal? Primero que todo porque la variable es de grado 1. Y cuando yo la grafico, me genera una línea recta. Y no importa en dónde tú la veas esa expresión, o sea, si es otra letra, siempre va a generar una línea recta. Entonces mira que aquí, en lo que nosotros vemos aquí, de este lado, tengo a h que es de grado 1, por tanto se comporta de manera lineal. No sé si me hago entender. ¿Sí? Entonces mira que es como si yo tuviese aquí, acuérdate que la función también la puedes expresar como y igual a mx más b. Esto es una línea y es de grado 1. ¿Por qué? Porque x es de grado 1 y y es de grado 1. Entonces f es como si fuese y. Este p sub 0 por a sería p, una constante. Y esto que está aquí sería mx. ¿Sí? Sino que está desorganizada. Por tanto, si yo llego a graficar la fuerza en dependencia de h, esto me genera una línea recta. Entonces nosotros ya podemos responder cómo depende la fuerza con respecto a la profundidad. Dependen linealmente, o sea, son proporcionales. ¿Sí? Tienen una proporcionalidad directa. Si la una crece 1, pues obviamente esta también crecerá a razón de ese 1, obviamente multiplicado por lo que está alrededor de ella. ¿Sí es clara la idea? Perfecto. ¿Sí? Entonces ya podemos ver cómo sería la respuesta del primer enunciado. ¿Qué proporción aumenta la fuerza? Perdón, ¿en qué proporción aumenta la fuerza que el agua ejerce sobre la cara del bloque? Entonces, aquí podemos ver que la fuerza depende de una proporción lineal con respecto a la profundidad. ¿Listo? Ahora, lo que podríamos hacer, yo no sé si tú ya alcanzaste a ver derivadas implícitas. ¿No? ¿No alcanzaste a ver todavía? Ah, carajo. Ya entiendo. Eh, ok, bueno. El hecho es que, bueno, aquí es de mucha matemática, no tanto del tema de fluidos. Aquí, pues, lo único que tenemos que es la expresión, ¿sí? De presión. eh, Esta es la ecuación fundamental de hidrostática. Y la que tenemos acá, que es de presión hidrostática. ¿Sí? Entonces, bueno. Ahora sí, lo que tenemos que analizar es qué pasa cada vez que el bloque va bajando, pues obviamente
el tiempo va corriendo, ¿no es cierto? Y nos están diciendo, nos dice el ejercicio, que el bloque cada vez que va bajando lleva un ritmo constante de velocidad. ¿Sí? Lleva un ritmo constante de velocidad. Quiere decir que la altura o la profundidad depende del tiempo. ¿Sí me hago entender? ¿Sí? O sea, la profundidad con la que el bloque va bajando depende del tiempo. O sea, quiere decir que la altura es función del tiempo. Por tanto, como la fuerza depende de la altura, la fuerza también es dependiente del tiempo. ¿Sí me hago entender? Eso es lo que quiere decir una derivada implícita. O sea, ellos implícitamente dentro de ellos dependen de otra variable. ¿Sí? Aquí no la vemos en la expresión. Lo voy a poner acá sin tanto rayón. Entonces teníamos que fuerzas P sub 0 por A más rho G H por A. Entonces, internamente, H y F, como depende del tiempo, ¿sí? Porque cada vez que va bajando el bloque, el tiempo va pasando, ¿no es cierto? Cada vez va aumentando el tiempo. ¿Listo? Y va cambiando H. Por tanto, H depende del tiempo. Y como H depende del tiempo, la fuerza también depende del tiempo. ¿Listo? Por tanto, yo puedo hacer una pequeña derivada. Entonces, si yo derivo, voy a derivar todo. Entonces voy a derivar la fuerza con respecto al tiempo y también voy a derivar todo al otro lado con respecto al tiempo. Más rho GH por A. ¿Listo? Entonces, bueno, de este lado indicado. Porque ojo que aquí ya se responde la pregunta pero de manera numérica. Entonces, aquí lo dejo indicado porque ya sería responder la pregunta. La derivada de la fuerza con respecto al tiempo. Y empiezo a derivar. ¿Qué habíamos dicho que era P sub 0 por A? ¿Una variable o una constante? ¿Y la derivada de una constante? ¿Te acuerdas? ¿Sí lo alcanzaste a ver o todavía no? ¿No? Entonces, para que te acuerdes, las derivadas con respecto a lo que sea, de una constante, siempre dan cero. ¿Sí? ¿Qué quiere decir que la derivada de una constante de cero en el sistema? Quiere decir que nunca está cambiando con respecto al tiempo. ¿Sí? Porque como P sub 0 ya no dependen del tiempo, ¿qué pasa si yo busco una derivada de ellos? Pues no va a dar nada. Entonces esto prácticamente va a dar cero. Pero el otro pedazo sí tiene algo que depende del tiempo. Exacto. Entonces lo que vamos a dejar es como ρ, g y a no dependen del tiempo, lo dejo a un lado y lo dejo indicado el que sí depende del tiempo. ¿Sí? Entonces mira que aquí es prácticamente como si hizo una distributiva de derivadas. ¿Listo? Entonces aquí la derivada con respecto al tiempo de sub 0 por a me dio 0. Y la derivada con respecto al tiempo de ρ por g por h por a quedaría esto porque este es el que está cambiando con respecto al tiempo. Mira esto que aparece aquí. La derivada de h con respecto al tiempo. O sea, el cambio de la posición con respecto al tiempo. Esto es velocidad. ¿Sí? Velocidad. Entonces, aquí puedo reemplazar el número que me da el ejercicio. Entonces, el ejercicio lo teníamos antes. Voy a poner otra vez por acá. Nos está diciendo que efectivamente tiene una velocidad constante de 1.9 metros por segundo cuadrado. Perdón, 1 metro por segundo nomás. ¿Listo? Aquí ya solo nos tocaría reemplazar. Entonces aquí ya tendríamos es cómo cambia la fuerza cuando está cambiando la posición del objeto cuando se está hundiendo. Entonces df de t va a ser igual a rho g por a por dh de t. Entonces aquí ya solo sería reemplazar la densidad del agua, la gravedad, el área y la velocidad. Entonces aquí lo voy a escribir rho g por a
por la velocidad. Entonces, este de h de t es la misma velocidad. ¿Sí? ¿Sí es claro? Todo ese juego algebraico. Entonces, ya solo sería reemplazar. Entonces, por ejemplo, la densidad del agua, ¿cuánto es? No me acuerdo. Buscarla por aquí. Densidad del agua. Esos son 1000 kilogramos. Entonces, pongámoslo aquí. Entonces, de F de T va a ser igual a 1000 kilogramos sobre metro cúbico por 9. ¿Cómo manejas la gravedad? ¿Como 981? ¿Solo 8? Pues quitémosle el 1. 9.8 metros sobre segundo cuadrado por el área. Entonces el ejercicio nos dice que es un cubo perfecto. Por tanto, el área de esta cara va a ser, veamos los datos del ejercicio. Dice que cada lado es de 2.25 metros. O sea que, vamos otra vez por acá. Entonces, No, 65 metro cuadrado. Entonces este iría aquí. Entonces, punto 0,620. Sobre tiempo. ¿Listo? Entonces, hacemos la multiplicación. Entonces tendríamos 1000 por 9.8 por 0.0625 por 1.9. ahorita estoy comprobando aquí. ¿Cuánto te dio? Perfecto. Newton por segundo. O Newton sobre segundo. Entonces, la respuesta al ejercicio sería, volvemos por acá. Entonces dice, ¿en qué proporción aumenta la fuerza que ejerce el agua, que el agua ejerce sobre cada cara del bloque? Entonces aumenta ese valor, pues que es todo grandote. Entonces, aumenta a razón de 1163.75 newtons por segundo. O sea, cada segundo que va bajando, va aumentando esa cantidad de fuerza que va soportando cada una de las caras. Luego nos dicen, ¿en qué proporción aumenta la flotación
sobre el bloque. Entonces para calcular flotación necesitamos utilizar el principio ¿de qué es? ¿Cuál fue el nombre? Arquímedes. ¿Se entrecortó? ¿Ahí volví o no volví? ¿Pero ya volví o no he vuelto?
Escucho, cuéntame. Se puede trabajar ejercicios de... ¿Cómo te lo puedo explicar? Por ejemplo, de ventanas. Hay unos ejercicios que pueden ser de ventanas. Entonces, por ejemplo, acá está la calle y acá adentro estamos en una sala. Entonces, por ejemplo, acá en la calle está cayendo un aguacero, ¿sí? Entonces nosotros sabemos que cuando hay una tempestad muy fuerte, obviamente la presión cambia. Entonces tocaría analizar el área de la ventana, por ejemplo, para preguntarnos si la ventana se lograría quebrar, algo así. Si quieres yo te mando unos videos de un profesor, es que no me acuerdo si es mexicano, no me acuerdo dónde es. Es bien chistosito es el profe, pero explica bien a detalle ejercicios de este tipo. O sea, como para que tengas una idea más general de otros problemas. Eso, y veamos el otro.